Muito boa tarde. Uma vez mais, em nome da Câmara Municipal de Braga e do Sr. Presidente, o Dr. Ricardo Rio, quero expressar o regozijo e, enfim, a alegria por mais esta iniciativa, que, como está amplamente divulgado, se insere num contexto, num ciclo que tem por título Diálogos Urbanos. Eu devo dizer, não resisto a um pequeno à parte da primeira sessão não ter sido tão incidentemente centrada na questão urbanística, mas também é verdade que, em termos disciplinares, o projeto dito canónico e a intervenção urbana mais abrangente estão cada vez mais plasmados e integrados num processo comum e é, portanto, nesse sentido, antes de mais nada, que da parte da Câmara Municipal de Braga queria uma vez mais felicitar e agradecer à Ordem dos Arquitetos, à Secção Regional do Norte, na pessoa dos seus representantes, uma palavra também de carinho e de reconhecimento aos nossos convidados. Hoje, uma vez mais, temos arquitetos que vêm da Corunha, portanto, desta região, desta euro-região que nós tentamos aprofundar e consolidar e, portanto, também nesse aspecto, a dimensão internacional que emprestam essa iniciativa é para nós profundamente reconhecedora. Temos também o Sr. Arquiteto Franciara de Sá de Guimarães, que eu também cumprimento particularmente, até porque eu julgo que esta iniciativa vem contrabalançar um pouco aquela ideia, e eu nesse aspecto também não me posso furtar enquanto ex-docente na circunstância da Universidade do Minho, de também registar que não é só Guimarães, digamos, que tem iniciativas na área da arquitetura e que tem tido, de facto, muito válidas, referenciais e que faz, de facto, deste momento do Conselho Vizinho um centro internacional da arquitetura e, por isso, nesse aspecto também, da parte de Braga, gostava de salientar esta iniciativa como um fator que certamente vai impulsionar e relançar o trabalho de arquitetura no nosso Conselho, do qual, evidentemente, são reconhecidas referências incontornáveis, desde logo como o espaço onde nós estamos. Gostava apenas de aproveitar, não é porque tenha que dizer algo que vá além destas palavras de gratidão e de circunstância, mas de algum modo, de relembrar que a Câmara Municipal de Braga, o novo Executivo, tem ideia de lançar um prémio de arquitetura, que terá, ainda não tem uma periodicidade definida, mas que ainda no correr deste ano terá a sua formatação de um modo mais especificado e que desde já podia antecipar parte do reconhecimento que este Executivo tem por uma lacuna ou por uma área não tão valorizada da arquitetura contemporânea mais recente em Braga, que é precisamente o domínio da reabilitação dos interiores. E, portanto, ainda que não queira, digamos, antecipar demasiado, posso desde já deixar registado que esse prémio de arquitetura que a Câmara Municipal de Braga irá lançar no corrente ano terá como ideia central este tópico, digamos, este subtema, se assim se pode dizer, da arquitetura. Uma vez mais, muito obrigado a todos. Desejo um ótimo trabalho e agradeço uma vez mais a vossa presença. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Em nome da Ordem dos Arquitetos, Secção Regional Norte, queria agradecer a vinda de todos os presentes. Vou começar pela parte dos agradecimentos, que é importante. Queria agradecer ao painel de convidados, a este e ao anterior. Queríamos agradecer, obviamente, à Câmara Municipal de Braga pela disponibilidade. Queríamos agradecer aos comissários pelo excelente trabalho feito e por este primeiro passo numa relação mais umbilical entre a Galiza e o Norte de Portugal no campo da arquitetura. Posto os agradecimentos que são devidos, eu queria apenas só realçar, para ser bastante sintético neste fecho, ou melhor, nesta abertura da última sessão, sobre a política desta direção da Secção Regional Norte dos Arquitetos. Basicamente,
As Jornadas Internacionais de Arquitetura, estas que estão-se a realizar em Braga, são o primeiro passo numa política de descentralização da atividade cultural da Ordem dos Arquitetos, da Secção Regional Norte. Como será percebido por uma grande parte dos arquitetos de Braga, de Aveiro, de Coimbra, de Trás-os-Montes e Viseu, infelizmente, nos últimos anos, por opções ou por circunstâncias, não convém aqui fazer uma análise desse género, houve uma grande concentração de todas as iniciativas e esforços da Secção Regional Norte dos Arquitetos em atividades que se desenrolaram num espaço geográfico muito limitado. Achamos nós que a função da Secção Regional Norte dos Arquitetos, visto que somos todos arquitetos e todos membros de pleno direito e de iguais deveres também, de promover iniciativas que sirvam e que estejam ao serviço, aqui está, de todos os arquitetos e de todas as áreas geográficas cobertas pela nossa secção regional. Estas jornadas, como disse, é um primeiro passo. Certamente as próximas iniciativas terão mais gente. Certamente que os arquitetos, neste caso de Braga, irão ocorrer ainda mais em massa ou em maior número nas próximas iniciativas, porque, quero ressalvar, isto não é um acontecimento único, não é uma pequena iniciativa sem consequência, mas sim o início de uma programação sistemática, abrangente e, sobretudo, aberta a todos os arquitetos. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos os arquitetos e uma boa tarde. Com licença. Muito boa tarde a todos. Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Secção Regional Norte da Ordem dos Arquitetos, Arquiteto Alexandre Ferreira, Excelentíssimo Sr. Vereador da Câmara Municipal de Braga, Dr. Miguel Bandeira, ilustres convidados Juan Creus, Covadonga Carrasco, Fernando Seara de Sá e Carlos Quintãs, estimados colegas, meus senhores, minhas senhoras, em nome do Núcleo de Arquitetos da região de Braga, quero começar por agradecer o convite que me foi endereçado como Presidente do Núcleo. E nessa qualidade, não posso deixar de louvar a iniciativa de descentralização das atividades promovida pela Secção Regional Norte da Ordem dos Arquitetos. É com muito apreço que o Núcleo vê efetivadas as primeiras Jornadas Internacionais de Arquitetura em Braga, um distrito que soma hoje mais de 1.100 arquitetos. Permitam-me que saliente a importância de serem as ordens profissionais a irem ao encontro dos seus membros e não o contrário, numa altura que é tão difícil para todos. Como sabem, fomos eleitos recentemente, pelo que não posso falar-vos da nossa experiência enquanto núcleo, mas posso, com certeza, deixar aqui sublinhada a vontade de darmos continuidade a estas iniciativas de troca de saberes e vivências profissionais, de partilha de experiências, daquilo que é produzido noutros países e, com isto, facultar aos nossos membros mais conhecimento em questões como a internacionalização e a procura de novos mercados e valências da nossa profissão. É nosso objetivo como núcleo motivar a participação de todos nas decisões e nas futuras atividades locais que iremos promover, defendendo sempre os interesses do arquiteto, no prestígio da sua profissão e ainda constituir uma ponte de comunicação mais direta com a Secção Regional Norte na descentralização das suas funções e no apoio à prática dos seus membros. Quero assegurar que seremos um organismo vivo, cuja atuação não se irá restringir apenas à defesa do interesse dos arquitetos, mas também à defesa do interesse público, em tudo o que se relacione com o domínio da nossa atividade. Finalizo a minha intervenção deixando um apelo à Câmara Municipal de Braga, na pessoa do professor Dr. Miguel Bandeira, para que juntos trabalhemos num mesmo sentido, que é a defesa e promoção da qualidade da arquitetura, na partilha de decisões que se prendam com a qualidade do nosso edificado, com o ordenamento do nosso território e o planeamento urbano do nosso distrito. Muito obrigada pela atenção. Boa tarde. Sejam bem-vindos, então, à segunda parte desta primeira edição das GIA, Jornadas Internacionais de Arquitetura, com o tema Diálogos Urbanos.
Em meu nome e em nome da Ordem dos Arquitetos Secção Regional Norte, agradeço a vossa presença, agradeço a todas as entidades envolvidas, aos comissários José Santos e Tiago Duval. Aproveito também para felicitar o novo secretariado do Núcleo de Arquitetos da região de Braga, que recentemente tomaram posse, e desejar-lhes um bom trabalho na promoção e divulgação da arquitetura em toda a região. Um especial agradecimento aos arquitetos presentes na mesa, que gentilmente aceitaram fazer parte destas jornadas, e passaria a apresentá-los. Juan Creus e Covadonga Carrasco. Juan Creus, doutorado em Arquitetura e professor na Escola Técnica Superior de Arquitetura da Corunha, e Covadonga Carrasco tem ateliê na Corunha desde 1994. Distinguidos em 2001 pelo RIBA, menção honrosa na Bienal de Arquitetura em 2011, vencedores de vários prémios, Enor Galiza em 2007, COAG de Obra Nova em 2011, Espaço Público em 2000 e 2011, Reabilitação em 2002 e Ruana de Vega de Arquitetura em 2013. Com as suas intervenções, pretendem reinventar a paisagem envolvente como forma genérica. O arquiteto Fernando Seara de Sá, em representação do Ateliê Pitágoras, tem como sócios os arquitetos Raul Roque Figueiredo, Alexandre Coelho de Lima, Manuel Vilhena Roque. O ateliê consolidou a sua atuação profissional ao longo dos últimos 25 anos, numa colaboração interdisciplinar em áreas diversificadas e que percorrem todo o território da arquitetura, do planeamento, da construção, da fiscalização e coordenação de obras. Tem uma larga experiência prática em projetos de edifícios hospitalares, escolas, hotéis, instalações desportivas, estádios, museus, teatros, habitação e indústria. Em 2010, abriram um novo escritório em Maputo, Moçambique, tendo projetos em Angola, Argélia, Brasil, Gana e Colômbia. Por último, o arquiteto Carlos Quintanes, arquiteto na Corunha desde 1987, é professor no Departamento de Construções Arquitetónicas da Escola Técnica Superior de Arquitetura da Corunha, desde 1990. Lecionou a cadeira de projeto na Escola Internacional de Arquitetura da Catalunha, em Barcelona, de 2002 a 2005. Diretor das revistas Tectónica e Obradoiro e dos sites Tectónica Blog e Arquitetura em Madeira, foi premiado Fado Opinião 2011, menção honrosa na Bienal Espanhola de Arquitetura em 2011, selecionado para o prémio Mies van der Rohe em 2011, finalista dos prémios Saloni e Highly Commended em 2002 e em 2001 no prémio Arquitetura Emergente. Recebeu distinções por trabalhos desenvolvidos na área da arquitetura Fieira, em 2013, Prémio Santiago Amon pelo Colégio de Arquitetos de Madrid, Prémio da Comunidade de Madrid, em 2002, Prémio COAG na categoria de Divulgação e Investigação pela publicação A Cidade Intuída. Muito obrigado a todos. Feitas as apresentações, e antes de passar a palavra aos arquitetos, Juan Creus e Covadonga Carrasco, convidava o restante painel a assistir às apresentações aqui da plateia, que é mais fácil para visualizar. No final voltaríamos para a mesma mesa para o auditório ter a oportunidade de colocar algumas questões. Cada apresentação terá sensivelmente 40 minutos. Obrigado. Bueno, boa tarde. Moito obrigado, muchas gracias por la invitación, tanto a los comisarios, ¿no?, de la guía de arquitectura, que nace un poco, creo, ahí la historia de esta invitación, y a la Orden de Arquitectos por esta iniciativa que nos parece muy interesante y muy a seguir, ¿no?, porque estar ahí al lado y no saber a veces lo que hacemos entre nosotros, pues está muy bien, ¿no?, el poderoslo enseñar. Bueno, como tenemos 40 minutos, vamos a ir rápido y aunque se me entiende, ¿no? Si falo galego é peor, entonces creo, ¿no? A ver, se me pode escapar galego, pero vamos en castellano, en español. Se llama Diálogos Urbanos, ¿no? Vamos a empezar con alguna imagen que no es diálogo urbano, no tiene que ver con lo urbano. También para que entendáis de dónde venimos, de dónde salen algunas ideas de nuestra arquitectura, y también explicar que en Galicia, como en parte de Portugal, lo urbano es una espontaneidad casi o una globalización casi de lo rural a veces, ¿no? Es decir, lo rural
toma partida en lo urbano, quizá con mayor intensidad que lo urbano en lo rural, ¿no? Y por ahí empezamos. Voy a poner tres imágenes o 4 antes de empezar a ver alguna obra. Esta es una imagen que nos gusta poner mucho siempre porque explica esto que nosotros decimos de entender o intentar trabajar con el paisaje, con el lugar, y entenderlo a la vez siempre como una forma genérica, ¿no? Esto es una construcción, es una arquitectura que utiliza lo local, ¿no? Pero lo utiliza de una manera bastante genérica, bastante simplificada, repetida, ¿no? Esa repetición permite la construcción, permite comparar unas cosas con otras, unas piedras con otras, permite casi elaborar una teoría, ¿no? Yo creo que esta forma de intentar hacer arquitectura, siempre buscando un camino, una teoría, ¿no? Un elemento de puesta en fuerza, ¿no? De la arquitectura, pues nos parece interesante. Esto es una playa, además, un territorio en el que os vamos a enseñar algunas obras. Esto es la Costa da Morte. La Costa da Morte está en Galicia, en la parte oeste, más de Galicia, Finisterre, es la parte más occidental de la península ibérica, ¿no? Y tiene mucho que ver en nuestra arquitectura y por eso es importante. Esta otra imagen, si la anterior hablaba de lo local entendido como forma genérica, la construcción de la arquitectura con la materia del lugar, esta habla de otra cosa que nos gusta mucho investigar o ver, que es el orden que tiene la naturaleza, ¿no? El orden y la forma de las cosas de la naturaleza. Y cómo en esta imagen, a pesar de que aparentemente la naturaleza no tiene orden o no funciona con unas premisas regladas, con una normativa, pues sí que posiciona las piezas, las cosas, en un lugar concreto y determinado en función de su peso y de su forma. Y por último, otra cuestión que también nos interesa mucho, que es la del trabajo, el cómo el trabajo y el uso influyen en la arquitectura, ¿no? Y cómo hay formas de trabajar que saben interpretar y deslizarse sobre el soporte de la naturaleza, ¿no? Como la que hacen estos pescadores. Esto es una vista que tenemos desde una casita que os vamos a enseñar también, ¿no? Nosotros tenemos una pequeña casa que no es una casa, no es un almacén, es una especie de construcción de pescadores que nosotros ocupamos. Estos pescadores hacen unos objetos, como hacen en Portugal. Yo estoy seguro que en Portugal se fabrican estas piezas, ¿no? Son arquitecturas, son objetos que directamente estas piedras que vimos antes, con su forma, sirven para anclar un barco, una embarcación en el fondo del mar, ¿no? Para situarse, para, digamos, identificar un lugar en el medio de donde no lo hay, que es el mar. Estos son diferentes formas, y veis esta, si puedo señalar, son diferentes evoluciones de estas piezas. Esto es lo que se llama poutada, allí en Galicia, que es una piedra abrazada por unas ramas de madera, de un árbol, que es para intentar, con el peso de la piedra y esa pequeña uña, enganchar un poquito en las algas y no moverse. Y luego hay esta otra pieza, esto se llama rizón, que es como un áncora, ¿no? Se dice, ¿no? El áncora tiene dos puntas, pero el rizón tiene 4. Y este elemento es un elemento que se puede comprar en el comercio, es industrial. Los pescadores de allí, y yo imagino que aquí también, este objeto es un objeto que no les sirve demasiado, no les gusta, porque se queda demasiado enganchado en el fondo, tira y no sale. Entonces hay toda una evolución que hacen ellos de este objeto para intentar optimizarlo a sus propias necesidades, que es ir manteniendo el peso, pero al mismo tiempo ir debilitando las uñas para que las uñas abran cuando uno hace fuerza. Y este trabajo que hicimos ya hace bastantes años explica esa evolución de estos objetos, ¿no? Os quería enseñar esto porque está en algo de lo que también hacemos, ¿no? Estos son los últimos que hemos visto, encontrado por allí. Son ecofrados hechos con botellas de agua. Esto es una botella de agua, como esta, un poquito más grande. Una armadura se dice, ¿no? Armadura de obra,
y hormigón, cemento. Y esto otra es una poutada, la de la piedra, pero donde la piedra es sustituida por una vigueta prefabricada. O este otro que es de hace unos días, que encontramos por ahí, que está hecho con unas vainas de los postes de teléfonos, de telefonía, ¿no?, en hormigón. Estos son los personajes que hacen estas cosas. Poco lo paso rápido para que veáis un poquito dónde estamos. Estos son las embarcaciones. Cada embarcación es un mundo, es una casa, no es una casa, es el instrumento de trabajo, ¿no? A mí me gusta este tema y tenía una barca y teníamos que buscar un sitio para guardar la barca, ¿no? Ahí veis esa barca, el dibujo, las medidas, había que meterla y contar, hacer una casa para el barco, ¿no?, distribuir una casa para el barco. Y este es el origen de esta casita que queremos enseñaros. Empieza en el año 96, allí no llega la luz eléctrica, no hay luz eléctrica, hay que ir por la playa, no llega el coche, el coche. Este es el territorio, la ría de Corcubión. Esto que veis aquí es Finisterre, y esto es un monte muy importante, mítico de esa ría, que es el Monte Pindo, un Olimpo celta, bueno, que está toda la historia, la mítica de esta ría. Nosotros tenemos esta casa aquí debajo. Este es el paisaje que visteis antes, pero ya está el monte detrás, los cierres y la casa. Y esto es la arquitectura que hay allí. Es una arquitectura que no es residencial, no es casa, es almacén solamente. Y una arquitectura que con leyes que no son leyes, no están escritas, a lo largo del tiempo, independientemente hay alguna que es de hace unos años, otras son de hace más de 150 años, 200 años, y veis que no hay nada escrito, no hay plan, no hay urbanística, no hay planeamiento, y la arquitectura se sigue desarrollando, ¿no?, sigue evolucionando. Nosotros tenemos esta, y esta es la que hemos arreglado para, primero, guardar un barco, nada más. Este es el plano. Un poco dónde está aquí. Esto es como la encontramos, el pescador que nos la vende, que nos vende la caseta, la arquitectura que hay dentro, se utiliza mucho, claro, como está todo lleno de agua, húmedo, hay que colgar, ¿no?, hay que colgar cosas, separarse del suelo, tener un suelo donde hay agua de hormigón o de piedra y el resto de madera, y las cerchas. Entonces, el primer proyecto es conseguir tener luz natural para poder meter y almacenar el barco, nada más, ¿no? Se hace una estructura de madera y un lucernario. Ese es el primer proyecto que hacemos. Este es el lucernario, que es claro, ahí introducimos sobre la tradición un elemento nuevo que nadie había necesitado hasta ahora, que es en la cubierta, ¿no? En vez de la cumbrera o cume, ¿no?, en vez de cume, el cume se desdobla en dos y entra la luz, ¿no? Sería esto. Y este es el primer proyecto para el barco. A partir de ahí empieza a haber necesidades, claro, de convivir con el barco, de empezar a poderlo ocupar de otra manera y poderlo habitar como residencia. Una residencia que va a ir evolucionando en el tiempo, ¿no? Las primeras ocupaciones, los primeros armarios, la mesa, las sillas, todavía se convive la arquitectura de la ventana antigua, la puerta antigua, con elementos nuevos. El proyecto de una pequeña infraestructura para poder convivir con el barco. Barco, un aseo, una cocina, tenemos agua, no luz eléctrica, no electricidad, pero sí agua. Entonces, hacer un aseo, una cocina y un sitio donde dormir, ¿no? Este es el proyecto, después de muchas vueltas sale el proyecto y esta es la obra. Esta es la obra de ese elemento que es la cama, el dormitorio arriba, la cocina, la curva es la ducha, ¿no? Y detrás está un aseo, está tapado por la cama, ¿no? Y una escalera para poder subir.
y la arquitectura colgada como los pescadores. Aquí hay una interpretación, hay una copia interpretada de lo que hacen los pescadores. Y esta es la caseta, ¿no? Y este es el sitio donde está, que no es una aldea, no es residencia, sino que es una aldea de almacenes para pesca. Bueno, ahora os vamos a enseñar un proyecto más urbano. Es una vivienda que, bueno, la elegimos un poco porque una editorial portuguesa que es Ucina Books, pues dentro de su colección 1+1, nos eligió a nosotros como estudio en España para hacer el primer libro de arquitectos españoles, ¿no? Porque es una editorial que se dedicaba sobre todo a los arquitectos portugueses, y entonces pues nosotros somos el primer equipo, ¿no?, de arquitectos españoles que publica, y este 1+1 tiene 2 viviendas nuestras y una de ellas es esta, Casa Mercedes, y os la voy a contar un poco. Casa Mercedes es una vivienda en una situación excepcional en lo que es la ciudad de La Coruña, la parte de la ciudad jardín. La ciudad jardín está colmatada, pero quedaba una pequeña parcela fruto de una división. Y es una parcela muy, muy estrechita, en la que había que ceñirse a una normativa bastante estricta, ¿no? Esta es la parcela, vamos a ver. Aquí veis la puerta, es esto, ¿no? Entonces, en la ciudad jardín de Coruña tiene una topografía como medio de monte, y las casas normalmente se sitúan sobre una plataforma que las eleva una planta. En la planta baja suele haber garajes y tal. Y esta es un poco la situación en la que vamos a hacer esta vivienda. La parcela tiene como creo recordar, unos 11 metros de frente, pero con los retranqueos que te obliga el ayuntamiento, a las casas de al lado nos quedaba un frente de 5 metros. Solo podíamos construir 5 por 15 metros. Entonces la pieza es una pieza muy, muy pequeña, es como una piedra y encima como una escultura, ¿no? Y un poco como tal fue la idea de proyecto. Esto es un poco el proceso de obra. Ya veis que, bueno, es una estructura casi como de palillo, ¿no?, mínima, porque la casa también es una casa muy pequeña. Estas casas, la planta baja sobre la que se sitúan, esa plataforma sobre la que se elevan, normalmente está libre, ahí es donde hacen los garajes, se crea esa plataforma y encima se sitúa la vivienda. Muchas de ellas tienen jardín, pero aquí un poco los condicionantes, quizás sorprendentes de principio para nosotros, era que los clientes no querían ni jardín, ni querían madera, que es un elemento con el que nosotros solemos trabajar mucho. Entonces, era para nosotros una situación nueva, el no utilizar ni el verde ni la madera. Querían piedra. La vivienda en sí es esta pieza, este rectángulo que está rodeado como por un patio elevado, y tiene esos 5 metros de frente. Entonces la distribución es muy sencilla, ¿no?, porque solo puedes aprovechar una pieza adelante, otra detrás y el núcleo de comunicaciones en el medio. Pero es que además teníamos el condicionante de los metros cuadrados. No nos podíamos pasar de cierto número de metros cuadrados, y encima le tuvimos que hacer un agujero en el centro para descontar más metros aún, ¿no? Un poco la secuencia de plantas, siempre utilizando las 2 piezas delante y detrás, el núcleo de comunicaciones, que además lo horadamos más. Una cosa que nosotros solemos hacer mucho en los proyectos pequeños, que de hecho en nuestro estudio entra mucho proyecto pequeño, este mecanismo de los huecos, ¿no?, de intentar atravesar visualmente las construcciones de una planta a otra, de un espacio a otro,
se consigue con ello que los espacios parezcan mayores, ¿no? El tener siempre una fuga visual hacia donde dejarte ir, ¿no? Entonces los espacios son mayores. Bueno, un poco esto es la sección de la vivienda. El patio en el centro de la vivienda es mínima. Y, bueno, un poco este resumen de la obsesión por los números que tiene esta casa, por los números de las normativas, porque la propietaria, además, era una licenciada en matemáticas, entonces como que la relación con el número era siempre directa, y también por el tema este del material. Esta casa se hizo con una piedra que, aunque Galicia es un sitio donde tenemos unas piedras maravillosas y tal, la elección por parte de la propiedad era una piedra que no tenía nada que ver con Galicia. Es un granito rojo que se llama el granito La Carret, que venía de la India. Entonces venía ya cortado en barco y teníamos que despiezar muy bien la obra porque todas las piezas luego debían encajar como un puzzle. Entonces hubo un trabajo bastante fuerte en este sentido, ¿no? De despiezar la casa, ponerle número a la piedra, luego llegaba la pieza y tenían todas su lugar, ¿no? Es la casa de los números. Y este es el resultado. Entonces, es un poco aquella idea que os contaba al principio, realmente esto es como una piedra que está horadada, por las ventanas son como huecos. De hecho, un poco la carpintería intentamos que no se manifestase, que lo que se viese fuese el hueco, ¿no? Porque eso es como una talla, ¿no? Bueno, la calidez que tiene esta piedra, ¿no? Y el color es cambiante, sobre todo según esté mojada o seca, y va de los tonos naranjas a los más oscuros granates, y tiene como mucho reflejo, tiene una luz bonita, ¿no? Y esto es el interior, el patio, y tanto por dentro como por fuera la casa se hace de piedra. Luego, cuando subimos, empezamos a poner madera. Aquí ya sí en los suelos y tal aparece la madera y la casa como que se hace más ligera hacia las plantas superiores. Incluso la escalera, que primero es una pieza como tallada en piedra, se va aligerando hasta llegar arriba. Hasta los mínimos espacios se aprovechan. Bueno, imágenes interiores, el cuidado de cada detalle, ¿no? En una obra pequeña tienes que pensarlo todo. Y finalmente, esto es una boca en la que te metes y sales otra vez al exterior, ¿no? La casa como que se repliega y sales a la cubierta, que es un solarium. Y desde aquí, bueno, esto es el estadio de Riazor, el estadio del Deportivo, y bueno, ahí estaría la playa. Bueno, sigo yo un poco. El refugio este que tenemos en Porto de Quilmas, que es el lugar donde está, sigue un poco como sigue nuestro estudio, ¿no? Con obras y trabajos sucesivos. Entonces, un poco os vamos a contar también, a la vez que nosotros vamos haciendo obras y vamos haciendo proyectos nuevos, nuestro proyecto de casa, que es esta pequeña casa, también va evolucionando. Este es el momento en que el propietario, el antiguo propietario con su... Lo invitamos a que venga a ver la obra. Viene con su nieto, con sus dos amigos, y como acabamos la obra, pues viene a verla y, bueno, se va satisfecho. Y el primer cambio grande en nuestra vida de esta caseta es que se rompe la embarcación que teníamos y compramos una nueva. Esta embarcación nueva sigue siendo una embarcación de madera, pero tiene un problema, tiene quilla y tiene mucho más peso. Entonces, es un problema moverla, ¿no? Porque es mucho más pesada. Decidimos que este barco ya no entra dentro de la casa, se queda fuera, como hacen el resto de pescadores, que muchos ya los dejan fuera, y entonces la casa tiene más sitio para ir metiendo cosas, ¿no? Además, la familia aumenta y entonces aumentan también los utensilios de la casa y todo eso, ¿no? Los problemas constructivos. Sí. Esto que veis al fondo, gris, es porque la pintura se cae por la sal del mar. Entonces empezamos a hacer recortes rectos para intentar dibujar algo que estuviese bien, ¿no? Claro, llega un momento en que todo es gris
y entonces se tira y se vuelve a hacer otra vez el enfoscado. Y bueno, la invasión de la casa, ¿no? Por el uso, por, bueno, lo lógico, ¿no? Las camas que son al final pues, los barcos piratas y el fregadero que es una bañera y, bueno, cómo se vive, ¿no? Cómo se vive este espacio y cómo se va personalizando. Claro, lo que también es arquitectura, no deja de ser. Y otro hito, ¿no? Un hito, digamos, en el vivir de esto, que es cuando aparece la electricidad. La electricidad es este pequeño molinillo de viento, que para nosotros supuso un cambio increíble, ¿no? en cómo se vive aquí. Sí, que lo pusimos hace 3 años y llevando ya 17 años sin luz. Claro, el darle al botón y que la luz está muy bien. ¿Qué pasa? Que el eólico hace mucho viento, se rompe, llevamos ya 3 eólicos, el verano pasado sin luz y este verano sin luz. Vamos a estar sin luz porque ya no tenemos eólico, no está el eólico. Bueno, el proyecto, digamos, que sí que tiene una componente urbana muy importante y muy fuerte es este de Malpica. El proyecto de Malpica tiene algo que ver con esto que decíamos del elemento que se repite, de la teoría, de utilizar un elemento muy sencillo, ¿no? Para construir todo un paisaje, ¿no? Esto es el puerto de Malpica. El puerto de Malpica, esta es la portada de un libro que hicimos después de terminar el proyecto, y bueno, que sí que el libro también tenía esa estructura como del propio proyecto. Esto es el paisaje urbano que había en este núcleo, en este pueblo. Esto que veis pintado en rojo, yo creo que en Portugal no sé si es tan agresivo como allí, es que hay una gran cantidad de superficie de fachada que no tiene ventanas. Hay en este pueblo más superficie sin ventanas que con ventanas. Y este es un dibujo que pretendía explicarle al presidente de la Xunta, al político, que nos diese pintura para pintar, que esto era más importante que hacer el paseo, ¿no? Pero como era privado, porque esto es una intervención en lo privado, no se pudo hacer. Este es el puerto. Aquí veis un ejemplo de esta cosa increíble, no sé si se ve bien, no sé si veis esta casa. Esta casa son tres fachadas ciegas y las 3 fachadas ciegas dan al mar. Son las que tendrían en teoría mejores vistas, ¿no? Bueno, así, esto es esto. Bueno, nosotros hacemos este proyecto porque resolvimos un problema de ingeniería que ellos no encontraban la solución, que era esto que veis aquí. Esto que veis aquí era un conducto de saneamiento, de alcantarillado, se dice, ¿no? Fecales, es decir, no de lluvia, porquería, porquería por ahí, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros propusimos bajarlo, quitarlo, pero subiendo un poco, enterrarlo, subir veíamos un poquito más. Bueno, les convencimos y entonces nos dijeron que hiciésemos un paseo, que hiciésemos el paseo. Y de ahí viene un poquito el origen de este proyecto. El paseo que hacemos tiene dos ideas claves. Una, la utilización de la pieza, del elemento, que resuelve todo con pequeñas variaciones, y otra, el aprovechar una cota intermedia, ni pueblo ni puerto, que estuviese por el medio y que fuese accesible desde diferentes zonas, ¿no? Y de tal manera que un uso y otro uso no se interferían, ¿no? No se interferían. Y eso es un poco el éxito del proyecto, yo creo. Y la forma también de apoyarse en lo que hablábamos antes de la naturaleza, ¿no? Bueno, ahí tenéis cómo estaba, fotos de esta imagen. Descubrimos estos muros, que eran contenciones del acantilado, del talud, y dijimos, claro, aquí se puede pasear, hay que inventar algo para esto, prolongarlo, anchearlo y poder pasear por ahí, ¿no? Esa pista nos la dio esto y a partir de ahí se hizo el proyecto. Bueno, estos son dibujos previos de cómo se iba a hacer. Esto es un poquito una imagen de lo que pretendíamos. Lo rojo era granito, piezas de granito, y lo gris es hormigón. Luego hay algunas partes del proyecto que no son nuestras, son peticiones de los pescadores, como por ejemplo esto que veis aquí, es una explanada para poner las embarcaciones. Esto que veíamos antes de poner los barcos, ¿no?, en el medio de la carretera, de la calle, pues ellos pedían una superficie grande para poner los barcos.
Nosotros no nos gustaba el relleno, hacer recheos, ¿no? O recheo, no nos gustaba, entonces hicimos un forjado, ¿no? El forjado. ¿Qué sería esto? Bueno, esta es la planta del pueblo con la intervención. Esto es lo mismo. En principio había un circuito de recorrido que empezaba aquí, iba por aquí, llegaba aquí y bajaba, ¿no? Bajaba al puerto. Lo que pasa es que este acantilado, este corte, era muy peligroso y este tramo no se hizo. Entonces es un poco extraño porque se camina hasta aquí, se baja por esta escalera y se sigue por ahí, ¿no? Básicamente eso es la intervención. Esto está enganchado con una rampa con la bajada al puerto, pero no bajas al puerto, sino que sigues por la cota intermedia, ¿no? Y luego ahí ya veis cómo la pieza, que es el prefabricado 1,22, que es la medida estándar del encofrado, y según necesitemos protegernos delante, según necesitemos algo detrás, va cambiando los extremos. Ahí tenéis los tipos, ¿no?, originales de esta intervención. Cuando hay que hacer vuelos muy grandes, ¿no?, vuelos de hasta 7 metros, como hay, o 8, ¿no?, pues tiene que ir perdiendo espesor, tener más espesor aquí, ¿no? Cuando tiene que apoyarse en el frente, ¿no?, de un forjado, tiene que engancharse, pues tiene estas piezas, ¿no? Cuando hay que protegerse de los coches, del coche, pues tenemos esto, ¿no? Cuando aquí en el borde te puedes caer, porque caes al agua, pues está inclinado, poco, o cuando es peligroso, está más inclinado. Básicamente esos son los elementos de trabajo del proyecto. Esto es una maqueta que hicimos de las piezas en su día, que estuvo expuesta ahí en lo del Riva, con el libro este debajo, ¿no? Para que veáis la cajita, esto se mandó allá y allá quedó. Hemos perdido esta maqueta. Aquí se ven las 4 zonas de intervención de prefabricado importantes, que son esto, que es un mirador, un mirador desde el pueblo mirar los barcos. Esto que es el que visteis en foto antes. Esto que es el frente del forjado donde el agua entra por debajo, y esto que es el final, ¿no?, el final de un paseo hacia la punta. Cada uno tiene sus formas de adaptarse, ¿no?, y de construir distintas. Un poco para que veáis, este es el mirador, apoyado en un muro de piedra existente. Aquí lo tenéis, con un banco, tal. Luego hay esculturas que los políticos ponen y que no puedes hacer nada, claro. Hay intervenciones de puertos. Claro, estas rejas no son cosas portuarias, no pasa nada, tampoco eso es problema ninguno, ¿no? Y ahí veis un poco la forma de protegerse, ¿no? La barandilla te echa hacia atrás. En España hay una normativa muy importante y difícil de cumplir de barandillas, pero aquí no hay problema porque tú nunca llegas a estar al borde, siempre estás un poquito hacia adentro, ¿no? De hecho, nos han dado un premio, los minusválidos, se dice, sí, la Asociación de Minusválidos, porque reconocen que con la silla de ruedas, antes de llegar al borde, ellos topan con algo, ¿no? Se encuentran con algo y eso es muy importante para ellos, ¿no? Y bueno, algo que en principio no cumplía la normativa o no parecía cumplir la normativa, de repente un colectivo afectado te dice que está muy bien, ¿no? Y eso, pues por suerte nos vino bien para defender el proyecto, ¿no?, y la obra. Bueno, algunas ideas, esto es el final. Al final va llegando a la escollera, se apoya suavemente y hace otro mirador. Bueno, son imágenes tampoco... Hay algunas zonas donde hay escaleras, había escaleras ya hechas, entonces el prefabricado pierde la protección y enganchas con una escalera, ¿no?, para poder bajar al agua, ¿no? Esta es la parte de la explanada para las embarcaciones, el forjado. Ahí hicimos algo de mobiliario, porque es quizá la zona mejor orientada, más soleada. Hicimos diferentes tipos de muebles de madera, ahí sí que utilizamos ya la madera.
y bueno, con diferentes... Esto es el forjado, por donde entra el agua, ¿no? Para no tener relleno, no provocar nuevos movimientos del agua, ¿no? Hay un temporal que entra siempre en diciembre, que entra las olas por debajo, ¿no? Y los muebles. Para que el agua que entra salga y no levante el forjado, hicimos esta especie de agujeros, ¿no? Agujeros para que el agua... También con la imagen bonita que pensábamos de un geyser, ¿no? Un geyser que sube, ¿no? Al final esto entra y hace plop, 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 y nada más. No hay esa historia espectacular, pero funciona porque es un rebosadero, ¿no? Pero estas cosas que tenemos los arquitectos a veces de imaginarnos algo que no es, la realidad es otra, ¿no? Esta es la construcción de este elemento, ¿no? Lo veis aquí. Y bueno, algunas fases de obra para la creación también de esa pieza. Aquí veis a Covadonga, aquí al lado de las piezas, ¿no? De las piezas, son unas piezas muy grandes, ¿no? De hasta eso, 8, hay algunas de hasta 10 metros, ¿no? De largo, ¿no? Bueno, construcción, detalles, tampoco hay mucho más, ¿no? Bien, y siguiendo con Quilmas, con la caseta, volvemos a pintar la casa, se ha caído todo aquello, se vuelve a pintar y aparecen dos niñas, bueno, una niña, teníamos una, aparece otra, un hijo, dos hijos, y creamos algún objeto como este, que es una cama para ellas, ¿no? Que es una cama que le llamamos dormidoiro y que, bueno, tiene esa cualidad, o tendría esa cualidad de que es fácil de desplegar, de mover, incluso de si se llevan mal, girar, ahora lo veis aquí, ¿no? Y es este objeto que es la cama, ¿no? Ahí veis que se puede hacer así, está pensado también para una esquina, para la esquina, crea la esquina, ¿no? Es un habitáculo, una habitación, un objeto, una habitación dentro de otro espacio, ¿no? Aquí lo tenéis, ¿no? Claro, si no se quieren ver, pues se pone así, así. Si se llevan bien, así. Bueno. Y es un almacén. Es un almacén porque necesitamos almacenes también ahí y tal, con cajones debajo, ¿no? Bueno, ahí tenéis un poco esa imagen. Con esta historia de los objetos, hay otras cosas que hemos hecho. Esto es un perchero, ¿no? Para colgar el abrigo. Esto es un cubo, que esto es algo también propio de allí, que es que viene por el agua, viene en un bote, un palo, cortas, atornillas y tienes un patatero, ¿no? Para las patatas, ¿no? O estos objetos que hacemos con las redes, ¿no? Inspirados y a veces incluso cogiendo partes de lo que los pescadores dejan y hacer pues una cesta. Evidentemente esto es una cesta para piñas, para las pinas, ¿no? No puedes poner nada que sea líquido, por ejemplo, ¿no? O un cuchillo, cuña, o este último, que este es de hace un mes, que lo hemos hecho para la fruta, ¿no? Para tener la fruta, y que bueno, es esto. Y también está hecho a partir de un elemento de los pescadores. Vale, por último ya os contamos esta última casita rápido y acabamos. ¿Vamos bien o no? Más o menos. Más o menos. Bueno. Ya, ahí estás rápido. Ahí, vale. Esto es un pueblo, una villa marinera, en la misma zona, en la zona de la ría de Corcubión. Este es Corcubión en sí. Y es una villa histórica con un casco protegido. Hace muchos años estas manzanas eran así. Esto es el mar. Y veis aquí esta manzana larga que sufrió una transformación. Manzana es cuartera. Bueno, pues sufrió una transformación ya hace muchos años, pero que fue esta, que se cortó para hacer un camino que llevaba al monte, a unas fincas que tenía el alcalde de ese momento. Y entonces apareció aquí un vacío y aparecieron dos cortes descarnados de lo que era la manzana original, ¿no? Esto siguió así mucho tiempo, con estas medianerías a la vista.
Y bueno, nos encargaron una gente que vive aquí en una casa aquí enfrente, que son unas casas muy bonitas, tradicionales, con galería, con huerta y tal. Se compraron aquí esta construcción que había, que era la medianería, aquella descarnada y tal, para hacer un garaje, para meter 2 coches. Entonces, el encargo fue: a ver si nos podéis hacer un garaje para 2 coches, y si sale algo arriba para nuestro hijo, un apartamento, pues mejor. El ancho son 3 metros y 25 centímetros, nada más. Y de fondo, claro, como era la medianera... Son 16 metros. 16 metros de fondo, 16 por 3, 25. Un poco esto es pues la maqueta de la zona esta, ¿no? Que veis que son casas como muy estrechas, adosadas unas a otras, con las cubiertas a 2 aguas, cayendo el agua hacia las calles, ¿no? Entonces, cuando hay un frente de parcela, normalmente no se resuelve con piñón y galería, ¿no? Las galerías, que es un elemento típico de la zona y que además hay que proteger y que se potencian y que por normativa tienes que hacer, son elementos que suelen aparecer en las fachadas principales, nunca en las fachadas con el piñón. Bueno, entonces teníamos que resolver este punto. Y este espacio que había aquí, que es un espacio amplio frente a estas calles estrechitas, era un vacío, pero un vacío sin categoría, ¿no? Sin uso prácticamente. Está descarnado, no es una plaza. Sin embargo, aquí va a aparecer un elemento de remate que miraba ese espacio. Entonces, el interés por intentar valorar ese espacio, ponerlo en valor, ¿no? La calle en sí ya lo tenía, pero esto no. Entonces, una de las primeras cuestiones es por dónde entramos. Entramos por donde tiene que tener el número, que es la calle tal, o entramos por este espacio nuevo. Entonces, la decisión fue, claro, entrar por aquí. Esto es la construcción existente. Veis las medianeras descarnadas. Del otro lado hay otra, incluso mucho peor. Pero es un pueblo que tiene elementos interesantes de arquitectura popular. Hay caminos que están como encajados entre muros y arcos, y las galerías típicas. La primera cuestión con la que nos topamos es con patrimonio. Teníamos que cumplir una normativa, un plan especial. Sin embargo, los planes son muy genéricos. A pesar de que son especiales, que parece que son hechos para cada villa, sin embargo, al final son genéricos y no contemplan las particularidades de cada lugar, ¿no? Entonces, lo primero que descubrimos es que Corcubión, pese a que, bueno, pues te dicen que las arquitecturas tradicionales en composición de fachada tienen unos ejes, tienes que respetar unos ejes, tienen que tener la galería a partir de la segunda planta, en la primera hay balcones, las galerías salen perpendicularmente a fachada, tienen una proporción de huecos y una proporción de macizos. Entonces, todo esto, si lo analizas realmente en el lugar, ves que no es así. Entonces, un poco la respuesta nuestra tuvo que documentarse, tuvimos que explicar por qué y de dónde sacábamos esto y rebatir lo que en sí decía la normativa, ¿no? Entonces, eso es la ordenanza, ¿no? Aquí se dice igual, ¿no? Ordenanza del plan, que fija eixos, ventanas, unha encima de outra, galería y demás, ¿no? Entonces, tanto en la arquitectura popular, ¿no? O sea, más de marinero, ¿no? Que sí, que a lo mejor hay más libertad, y aparecen en muchos lugares, en muchas villas, sí que aparece esta disposición un poco más aleatoria de lo que son las composiciones. Incluso aquí, en las arquitecturas más burguesas, como esta casa, que es una casa muy bonita, impresionante del pueblo, veis el tresbolillo, ¿no? Hay unos ejes, pero los ejes no significa que una ventana tenga que estar encima de otra. O muros piñones, con unas terminaciones especiales. Entonces, a partir de aquí, nosotros fundamentamos nuestra propuesta. El que la casa sea estrecha, pero que dé a un espacio tan grande, significa que las fachadas en sí no es la fachada. La fachada son las 3 fachadas, porque tienes unas perspectivas
de esquinas. Entonces tú vienes por esta calle y no ves una fachada, ves una esquina. Entonces la solución era, a la que llegamos fue la de crear una fachada continua, como un biombo, ¿no? Como una gran galería. La casa es como una gran galería. Las galerías te dejan volar 80 centímetros con respecto al plano de fachada. Nosotros no necesitábamos espacio y lo que hicimos fue, como en la casa de Mercedes, hay como 2 espacios útiles en las cabezas y en el centro están las circulaciones. Entonces, como la circulación nos ocupa sitio, lo que hicimos fue tirar de la fachada hacia afuera los 80 centímetros, pero en un punto nada más. Y con un juego de tirar hacia afuera o meter hacia adentro, potenciamos la pieza de entrada. Después la distribución es una distribución en la que intentamos que el espacio se vea fluido y se atraviese visualmente. Un poco son las mismas cuestiones que manejamos en el resto de viviendas, como lo que dije antes, ¿no? En cuanto a los materiales, esto es un pueblo marinero, los barcos son de madera, normalmente pintados de blanco, igual que las galerías, las carpinterías pintadas de blanco. Y entonces, pensando esta casa como una gran galería, lo que hicimos fue una casa que por fuera es de madera, son tablones de madera pintados de blanco. Y esta es la solución, ¿no? La solución con los tablones, con la madera en su color y el vidrio atrás como para darle profundidad, ¿no? Y esto es lo que explicaba de que las fachadas no son en sí fachadas, sino que se ven en esquina. Y entonces la composición es una composición continua. Las galerías y el espacio interior. El espacio interior con pequeños huecos que dejan ver más allá, ¿no? Y dar esa sensación de que puedes atravesarlo visualmente y de que el espacio es mayor. Quizá un poco así lo que choca, que la casa es una casa de madera parece, una casa de madera por fuera y por dentro es de hormigón a la vista. Y bueno, intentamos que la luz atravesase totalmente la casa, en este caso el baño de planta de arriba, que es un hueco contra la medianería que nos sirve también para llevar la luz a la escalera, que en principio es la pieza como más ciega. Y bueno, aquí la fachada, lo que sería la fachada de la calle principal original, ¿no? Ya está. Y ya está.